Hello, hello, familia. Gracias por acompañarnos en su programa Delicias de la Palabra de Dios. Para esta mañana vamos a estar haciendo un recuento acerca de quiénes eran los escribas. Esas personas que continuamente veíamos discutiendo con Jesús, cuál era su ministerio, su formación. Vamos a estar viendo todo esto esta mañana. Los escribas en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Israel eran hombres sabios con la responsabilidad y el compromiso de estudiar la ley. Ellos la transcribían, escribían comentarios de la misma y a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería la interpretación de un asunto jurídico. Y ahí tenemos a Esdras, en su libro, en Esdras vemos su desenvolvimiento, su desarrollo. Los escribas tomaban seriamente su trabajo de perseverar la escritura, la ley que había recibido Moisés. Ellos la copiaban y la volvían a copiar cuidadosamente, incluso contadas las letras y los espacios para asegurarse de que cada copia fuera correcta. Ojo, no todos los escribas eran correctos. El ejemplo de Esdras es muy particular, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, a los escribas muchas veces se les relacionaba mucho con la secta de los fariseos. Aunque no todos los fariseos eran escribas, los escribas eran maestros del pueblo. Eran como los teólogos de aquel tiempo, conocían la ley, eran versados en ella. Incluso los escribas y además de interpretaban, eran ampliamente respetados por la comunidad debido a que ellos tenían un conocimiento vasto en la ley, su dedicación y su apariencia externa de guardar la ley. Sin embargo, los escribas iban más allá de lo que era la interpretación de las escrituras y añadían cosas humanas, tradiciones a lo que Dios le había dicho. Y escuche bien, ellos, los escribas, se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de la letra. Las cosas empeoraron, ya que las regulaciones y las tradiciones de los escribas, ellos le añadían a la ley, se consideraban más importantes aún que la propia ley. Esto dio espacio a muchos enfrentamientos entre Jesús y los fariseos, además de los escribas. Jesús en el Sermón del Monte conmovió su audiencia declarando que la justicia de los escribas no era suficiente para hacer que alguien llegara al cielo. Mateo 5:20. Hacia el final del ministerio de Jesús, él condenó totalmente a los escribas por su hipocresía. Mateo capítulo 23, verso 22. Ellos conocían la ley, la enseñaban a los demás, pero no la obedecían, no la vivían. El propósito original de los escribas era conocer, preservar la ley y alentar a otros a que la guardaran, pero ellos tenían que ser el modelo. Las tradiciones humanas secuestraron la ley y la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos lecciones aprender nosotros como creyentes que conocemos o que tratamos de conocer la palabra de Dios cada vez más? ¿Qué podemos sacar del ejemplo que ellos nos brindan? Posiblemente los judíos, después de que sobrevinieron siglos de persecución y de esclavitud, se aferraron al orgullo de tenemos una ley, somos descendientes de Abraham. Pero ¿qué hacían con la palabra? Con el espíritu detrás de ella. Los líderes religiosos en tiempo de Jesús tenían un aire de superioridad a los demás. Y obviamente Jesús se oponía a eso. El problema más grande era que los escribas en el fondo eran hipócritas. Ellos estaban más interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no en agradar a Dios. Jugaron un papel importante en el arresto y la crucifixión de Jesús. Ellos esperaban al Mesías que llegara, pero lo tenían enfrente y no quisieron identificarlo. Si hubieran escudriñado la ley a fondo, hubieran hecho su propia lista de referencias de las profecías que hablaban acerca del Mesías y hubieran identificado a Jesús. ¿Cómo podemos aplicar a nuestras vidas estas lecciones, familia? Los escribas eran maestros de la ley e intérpretes de la ley. Eran teólogos de aquel tiempo. No se trata de conocer la palabra, es de hacer, es de vivirla, es de practicarla y que se traduzca en cualidades como que seamos más compasivos, practicar la justicia. Recordemos 1 Samuel 16:7. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón. Él quiere un cambio interno del corazón que se muestre de manera externa, en obediencia, que se traduzca en amor, en paciencia, en compasión. Para esta mañana, los escribas. Bendecido día.